Buenos días a todos aquellos que escuchan el mensaje de esta palabra a través de este video. Dios les bendiga y que tengan un excelente día. En esta preciosa mañana les invito a meditar la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 10 al 12. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aleluya. Preciosa palabra, aleluya. Una de las cosas interesantes que me gusta siempre compartir es que cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos de ver más que todo también el Nuevo Testamento, porque la Biblia está compuesta de dos testamentos. Lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo confirma, nunca lo contradice, sino que lo confirma. Y vamos a ver cómo Jehová habla aquí al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y les dice: vosotros sois mis testigos. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 1 de los Hechos, versículo 8, dice la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras dice así, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ver la luz del nuevo día, por el descanso. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias porque un día enviaste a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido, Padre. Gracias porque lo enviaste, Señor, con un plan maravilloso que tú tenías desde antes de la fundación del mundo, Padre. Salvar al perdido, salvar al hombre caído, Padre. Salvar, Señor Santo, a tu imagen en el hombre, Padre. Gracias te doy en esta mañana por el perdón de todos mis pecados, por la salvación en Cristo Jesús, Padre. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, dice, en el versículo 10, dice: es Jehová Dios hablando al pueblo hebreo, diciéndoles y confirmándoles que vosotros sois mis testigos, dice, para que me conozcáis, dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dios escogió al pueblo hebreo con un propósito, con un plan, para que ellos pudieran anunciar y testificar a todas las naciones lo que Jehová Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Y ellos vieron y presenciaron lo que Dios había hecho con poder y maravillas, proezas había hecho, los había sacado mostrando su poder, su gloria, y ellos eran testigos de los acontecimientos. Ellos eran testigos de lo que habían visto y oído. Ellos habían estado allí en el momento de los sucesos, de los acontecimientos. Ahora veamos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, aquí está hablando a Jesús, a sus discípulos, a los 12, a aquellos que le seguían, aquellos que habían creído, aquellos que habían presenciado las maravillas, los milagros, las proezas que Jesús había hecho. Jesús había resucitado a Lázaro, había sanado ciegos, había levantado, sanado paralíticos, y ellos habían visto. Por eso Jesús les dice, pero recibiréis poder. Es Dios mismo hablando, Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento se conoce como Jehová, pero en el Nuevo Testamento se conoce como, en hebreo es Yahshua. Yahshua HaMashiach, el que ha sido enviado, el que ha sido ungido para salvar. Y en griego es Jesús, que quiere decir lo mismo, el que ha sido enviado para salvar. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo es aquel que ha visto, ha presenciado, un testigo verdadero. Es aquel que ha estado allí en el momento de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando sucede un accidente de carro, y están los dos carros involucrados ahí, los policías que llegan, los investigadores llegan y preguntan a ver si alguien vio. Y los que vieron y oyeron en el momento que aconteció, esos son testigos verdaderos. Pero posiblemente ya en la corte, cuando están ahí, el culpable de haber provocado el accidente consigue testigos también. Y pueden ser testigos falsos, porque son personas que no estaban allí, ni vieron ni oyeron. Solamente quieren defenderlo porque lo conocen o tienen algún parentesco con él. Pero, y mira, así sucedió con Jesús. Cuando Jesús fue apresado, dice la palabra de Dios, que fue llevado delante de los sacerdotes. Y cuando estaban ahí preguntándole, haciéndole preguntas, y hablaron a los testigos y estos testigos no habían visto ni oído lo que Jesús había dicho, pero inventaron. Y esos son testigos falsos. ¿Cómo podemos saber de un testigo verdadero? ¿Cómo podemos saber? Porque él va a decir lo que vio y lo que oyó. Va a decir exactamente lo que vio y oyó. Le van a decir, ¿tú estabas allí? Sí, yo estaba allí. Lo oí cuando pasó esto o aquello. Cuando Jesús estaba ahí crucificado, había testigos. Había gente que estaba viendo y oyendo lo que estaba aconteciendo ahí en Jerusalén, ahí en el Gólgota. Oyeron cuando Jesús clamó a Dios y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los testigos y los que oyeron, ellos platican y dicen, dan testimonio de lo que presenciaron. Y aquí se encuentra Jesús dándole recomendaciones a los apóstoles, diciéndoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos saber que son testigos? Porque tienen el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo, tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón, eres testigo delante de Dios de que Él murió en la cruz del Calvario, de que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo se encarga de instruirte, de corregirte, de enseñarte, de guiarte en la luz. Aleluya. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Un testigo verdadero es aquel que es lleno del Espíritu Santo, es guiado por Él. Mira, Hechos capítulo 5, versículo 30, aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 32, dice la palabra de Dios, dice,
El Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. Mira, aquí están los discípulos testificando de Cristo, testificando a los fariseos, a los escribas, a aquellos que demandaban saber por qué la historia de Jesús. Y ellos dicen, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Ese fue el propósito que Jesús murió en la cruz del Calvario para dar arrepentimiento y perdón de pecados a aquellos que se arrepienten. Aleluya. Mira, y el 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mira, el Espíritu Santo Dios se lo da a aquellos que le obedecen. Aleluya. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Un testigo es aquel que vio y presenció, y también que vive las experiencias con Dios. Un testigo fiel y verdadero es aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que habla y testifica lo que aconteció allí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros hablamos y decimos que Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. Aleluya. Para que nos arrepentamos y entreguemos nuestra vida al Señor, le recibamos a Él como nuestro Señor y Salvador, porque Él es Señor y Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Él es el que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y allí está diciéndole, dándole instrucciones a los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo. Les dice, pero vosotros, mira, es una promesa, vosotros seréis mis testigos. Se necesita tener al Espíritu Santo para ser testigo de Dios, para ser testigo de Cristo. Aleluya. No como esas personas que andan diciendo por ahí que son testigos de Jehová. Aleluya. No son ni judíos. Los judíos son testigos de Jehová porque Dios los sacó de allí de Egipto. De allí los sacó. ¿Para qué? Les mostró el poder, su gloria, cómo los sacó con su diestra de poder de la esclavitud. Habían estado esclavos más de 400 años en Egipto y Dios los sacó, aleluya. ¿Para qué? Para que le dieran honra y gloria a Él, y para que ellos fueran y testificaran a todas las naciones, diciéndoles que había Dios en Israel. Aleluya, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, aleluya. Su nombre es Yahweh, aleluya. Dios todopoderoso, el Shaddai, aleluya. Él es el Elohim, aleluya. Gloria sea su nombre. Y aquí están, Dios viene, nace de una virgen y le pone en su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego ya cuando creció, comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios, como a la edad de 30 años aproximadamente, fue bautizado. Y allí comenzó su ministerio llevando la sana doctrina, llevando la palabra que Dios le había dado para darle a su pueblo de Israel. Aleluya. Y allí levantó 12 apóstoles. Y ahora les está dando instrucciones después de haber resucitado. Les dice, y vosotros seréis mis testigos. Vosotros seréis mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para ser realmente un verdadero testigo de Dios. Porque el Espíritu Santo te da a conocer todas las cosas que acontecieron ahí en Israel. Mira, yo no estuve ahí en Israel cuando Jesús fue crucificado, pero Dios nos da el conocimiento a través del poder del Espíritu Santo y nos da el convencimiento, aleluya, de que Él murió por nuestros pecados.
Entrega tu vida al Señor, aleluya. Y mira ahí en Romanos capítulo 8, Romanos 8, aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, mira, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Cuando recibes el Espíritu Santo, estás siendo sellado por Dios, que le perteneces a Dios. Dice, pero haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que quiere decir Padre. Padre amoroso, Padre bondadoso, es lo que quiere decir Abba. Es una palabra hebrea. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los que son testigos verdaderos son guiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se dicen testigos de Jehová y no creen en el Espíritu Santo? No creen que el Espíritu Santo es una persona. No contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, dice la palabra de Dios. Contristéis, que no lo entristezcas, porque allí está contigo. El Espíritu Santo se pone triste cuando haces cosas indebidas delante de Dios. Él te va a redarguir de pecado y te puede reconciliar con Dios, porque dice la palabra de Dios que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te pides perdón, te reconcilias con Dios y sigues adelante. Un testigo verdadero es un testigo fiel. Mira, segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean hombres fieles. Dios busca hombres fieles para que testifiquen, aleluya. Y gracias a Dios que nos dio la palabra para poder testificarle a otros que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, porque creemos lo que está escrito fue inspirado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Dice en Juan capítulo 8, versículo, allí en 2 Timoteo, antes de irnos a Juan, dice 2 Timoteo versículo 1, capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de seguir testificando de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, aleluya. Es el apóstol hablándole a Timoteo, diciéndole que no se avergüence de testificarle a otros lo que Jesús había hecho por sus vidas. Aleluya. Y cómo Pablo se había mantenido fiel y estaba sufriendo prisión, había sido encarcelado por andar predicando la palabra de Dios. Mira, un testigo fiel va a correr peligro. Un testigo verdadero corre peligro. Cuando una persona ve un acontecimiento de algo que tiene que ir a testificar, cuando él vio un asesinato, él tiene que ser resguardado por policía porque su vida corre peligro. Y los apóstoles habían visto cómo Jesús había sido asesinado en la cruz del Calvario. Lo habían visto que era inocente de todas las cosas que le acusaban, pero él murió. Él era el plan de Dios ir a morir allí en la cruz del Calvario. Jesús dijo, nadie me quita la vida, dice.
sino que yo voluntariamente la pongo porque tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Eso es palabra de Dios, palabra de Jesús, Dios mismo encarnado. En el Antiguo Testamento se conocía como Jehová, como el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Yahweh, es en hebreo, Yahweh. Su nombre es Yahweh. Antes no se usaban vocales, solamente consonantes. El pueblo en hebreo solamente usaban consonantes para hablar, para decir los nombres o palabras. No usaban vocales, aleluya. Y aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, por tanto no te avergüences, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al griego y después, primeramente al judío, primeramente al judío y después al griego, aleluya. Mira, un testigo de verdadero siempre va a hablar lo que ha visto y lo que ha oído. Mira, Hechos capítulo 10, versículo 39. Aleluya. Aleluya. 10:39. Aleluya. Gloria sea su nombre. Aleluya. Hechos 10, versículo 39, dice así. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Mira, este Cornelio había visto una visión y en esa visión había visto un ángel que le decía, ves y ya manda por Simón, por Pedro, porque él te hablará de las cosas que han acontecido en Israel. Y vino Pedro y le habló de la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que cuando él estaba hablándole, vino un derramamiento del poder del Espíritu Santo y todos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien revela que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo te abre los ojos para que puedas ver que en Jesús hay salvación. Aleluya. Es el único que puede hacerlo, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento al mundo. Pero por eso vino Jesús para deshacer toda obra de Satanás. Y cuando Él se fue, envía el poder del Espíritu Santo sobre a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, sobre aquellos que escuchan la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un testigo verdadero conoce a Dios. Un testigo verdadero te va a decir que conoce a Dios, porque él va a saber que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que va a conocer que Dios es amor, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Es misericordioso, pero también es lento para la ira. O sea que también se ira. ¿Por qué? Porque Dios mira las acciones del ser humano y no se quiere arrepentir. Y la ira de Dios está ahí. Está esperando el momento de ser derramado desde los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Cuando recibimos a Cristo, el amor de Dios viene sobre nosotros.
y la ira que estaba sobre nosotros antes de conocer a Cristo se aparta. Aleluya. Dios la aparta, por eso dice él que de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús le dice a sus discípulos y le dice, pero recibiréis poder. Mira, en Hechos, volvamos allí, cuando comenzamos en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Antiguo Testamento Jehová le da instrucciones al pueblo hebreo y le dice, vosotros sois mis testigos. Le dice, vosotros sois mis testigos, porque ellos vieron y presenciaron y oyeron. Y le dice, para que me conozcáis y entendáis que yo soy Dios. Aleluya. El testigo verdadero conoce a Dios. Conoce a Dios, pues el Espíritu Santo se lo revela todo lo de Dios. Aleluya. Mira, ya voy a finalizar. Mira, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 dice, en el versículo 10 al 16 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Si tú miras ahí que dice Espíritu con una E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu. Vuelve a decir Espíritu, pero es con minúscula. Está hablando del Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otra vez dice ahí, Espíritu de Dios, está hablando con E mayúscula. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Dios envió al Espíritu Santo para que estuviera con la iglesia, para ayudarla y revelarle todos los acontecimientos que habían sucedido allí en Israel, aleluya, hace más de 2000 años. Mira que tanto tiempo la ira de Dios se ha mantenido intacta y ha estado siendo derramado el amor de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Aleluya, es el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. El 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí está otra vez con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo todavía. De eso está hablando. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dice, porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende las cosas. El Espíritu de Dios está hablando otra vez con E mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque para él, dice, para el hombre natural, para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya. Cuando recibimos al Señor a nuestras vidas, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Él. Por eso oramos, clamamos a Dios y decimos, Abba Padre. Porque sabemos que Él murió
por nuestros pecados, aleluya. El Espíritu Santo es el consolador, es el maestro. Él es el que nos enseña, por eso es maestro, aleluya. Él es nuestro Salvador, Él es la luz de nuestras vidas para que podamos alumbrar. Por eso nos da luz para poder alumbrar a aquellos que no tienen a Cristo y puedan venir al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y otra vez dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación eterna, aleluya. Hemos sido perdonados por nuestros pecados y le damos la honra y la gloria a Dios, porque Él se agradó en perdonar nuestros pecados. No nos pagó conforme a nuestras iniquidades, sino que nos dio de su amor, de su misericordia y nos da de su perdón, aleluya, cuando venimos arrepentidos a entregarle nuestro corazón a Él. Por eso te invito en este día, que allí donde estás, que no te avergüences. Mira, la salvación es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo maravilloso que Dios hizo. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Dios te lo está dando, no es del hombre, es Dios que está hablando contigo. Ahí en tu corazón dice, si oyes mi voz, dice la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis 5:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Traiga tu vida a Cristo. Con esto termino. Haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te abro la puerta a mi corazón y te invito a venir a ser parte de mi vida. Entra a mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida, Padre. Ayúdame, guíame, enséñame, instrúyeme. Y Señor Santo, que pueda, Señor, meditar en tu palabra día con día, hasta aquel día cuando tú vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús, te lo ruego y te doy gracias. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga.